Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy inmensamente feliz de tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que, aunque a veces se presenta como un nudo en la garganta, es de vital importancia y que ha sido plasmado con maestría en varias series turcas, logrando conmovernos hasta la médula. Vamos a sumergirnos en el mundo de las bodas forzadas, una realidad lamentable que, por desgracia, persiste en muchos rincones del planeta y que las series turcas han sabido representar con una crudeza y sensibilidad que nos toca el corazón. Así que prepárense porque exploraremos historias que seguramente los impactarán profundamente y quizás hasta los hagan derramar alguna lágrima. Antes de comenzar, permítanme recordarles que si disfrutan del contenido que creo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí y me impulsa a seguir creando contenido que les resulte interesante y relevante. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Las bodas forzadas constituyen una flagrante violación de los derechos humanos, una práctica cruel que arrebata la libertad y la dignidad a miles de niñas y mujeres en todo el mundo. Es un tema que a menudo se mantiene oculto, silenciado, pero que, gracias a la ficción, y en particular a las series turcas, ha logrado salir a la luz, generar debate y, lo más importante, crear conciencia sobre la magnitud del problema. Una de las series que mejor aborda este tema tan delicado es, sin duda, Gulperi. Esta serie nos sumerge en la vida de una mujer que, tras la trágica muerte de su esposo, se ve obligada a contraer matrimonio con su cuñado con el pretexto de proteger a sus hijos. A través de la historia de Gulperi, somos testigos de la incansable lucha de una mujer por recuperar su libertad, por defender a sus hijos de las garras de un sistema opresivo y por escapar de una tradición arcaica que la considera poco más que una propiedad. La actuación de Nurgül Yeşilkay es sencillamente magistral, transmitiendo el dolor, la desesperación y, sobre todo, la inquebrantable fortaleza de Gulperi de una manera que te conmueve hasta lo más profundo de tu ser. Cada gesto, cada mirada, cada palabra de Gulperi nos recuerda la resiliencia del espíritu humano ante la adversidad. Otra serie que me impactó profundamente y que merece ser mencionada es Kukuk-Helin. Esta serie nos presenta la desgarradora historia de Zehra, una niña de apenas 13 años que es obligada a casarse con un hombre mucho mayor que ella. La serie expone la cruda realidad de las niñas que son despojadas de su infancia, obligadas a asumir responsabilidades que no les corresponden y convertidas en víctimas de una tradición que las ve como meros objetos. Kukuk-Helin es una serie difícil de ver, sin duda, pero es crucial porque nos muestra la magnitud del problema de las bodas infantiles y nos recuerda la necesidad imperiosa de luchar contra esta práctica abominable. Además, la actuación de la joven protagonista es increíblemente conmovedora, transmitiendo la inocencia, el miedo y la tenue esperanza de Zehra de una manera que te rompe el corazón en mil pedazos. Su mirada refleja el terror y la confusión de una niña que se ve obligada a enfrentarse a un mundo que no comprende. No puedo dejar de mencionar otra serie que dejó una huella imborrable en mi memoria, Sila. Esta serie cuenta la historia de una joven que es enviada desde la cosmopolita Estambul a la remota Mardin, en el sureste de Turquía, con el pretexto de visitar a su familia. Sin embargo, al llegar allí, descubre que ha sido prometida en matrimonio a un jefe tribal como parte de una tradición ancestral. Sila se niega rotundamente a aceptar su destino y lucha con todas sus fuerzas por recuperar su libertad y regresar a Estambul. La serie explora el choque entre la modernidad y la tradición, el poder inmenso de las costumbres y la fuerza indomable de una mujer que se niega a ser víctima de un sistema opresivo. Cansu Dere, en el papel de Sila, ofrece una interpretación poderosa y convincente de una mujer que se enfrenta a un sistema que busca silenciarla y subyugarla. Su actuación nos muestra la complejidad de una mujer que se debate entre el amor a su familia y la necesidad de defender su propia identidad. También quiero hablarles de una serie que, aunque no trata directamente sobre una boda forzada en el sentido tradicional, aborda el tema del matrimonio como una forma de encubrir una agresión sexual, Fatmagul Unsukune. Fatmagul es brutalmente violada por un grupo de hombres y, para evitar el escándalo que podría manchar el honor de las familias involucradas, uno de ellos es obligado a casarse con ella. La serie muestra de manera desgarradora el profundo trauma psicológico que sufre Fatmagul, la dificultad de superar la agresión y la ardua lucha por reconstruir su vida después de haber sido destrozada. Beren Saat, en el papel de Fatmagul, ofrece una actuación desgarradora que te hace sentir en carne propia el dolor y la angustia de su personaje. Su interpretación es tan intensa que te hace cuestionar la justicia y la moralidad de una sociedad que prefiere encubrir un crimen antes que proteger a una víctima.
Esta serie es fundamental porque nos recuerda que el matrimonio nunca, bajo ninguna circunstancia, debe ser utilizado como una forma de encubrir un delito o de silenciar a una víctima. Estas series turcas y muchas otras que abordan temas similares, nos muestran la realidad de las bodas forzadas de una manera cruda y realista, sin edulcorantes ni concesiones. Nos hacen reflexionar profundamente sobre la importancia fundamental de la libertad individual, la igualdad de género y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Nos recuerdan con cada escena y cada diálogo que nadie, y mucho menos una niña o una mujer, debe ser obligada a casarse contra su voluntad. El matrimonio debe ser una elección libre y voluntaria, basada en el amor y el respeto mutuo, no en la coerción o la conveniencia. Es importante destacar que estas series no se limitan a mostrar el problema en su crudeza, sino que también ofrecen ejemplos inspiradores de resistencia y esperanza. Nos muestran a mujeres valientes que luchan incansablemente por su libertad, que se niegan a ser víctimas pasivas y que inspiran a otras a alzar la voz y a luchar por sus derechos. Nos enseñan que a pesar de las dificultades aparentemente insuperables, siempre hay esperanza y que la lucha por la justicia y la igualdad vale la pena, incluso cuando el camino se presenta empedrado y lleno de obstáculos. La creciente popularidad de estas series turcas ha contribuido de manera significativa a generar conciencia sobre el grave problema de las bodas forzadas en todo el mundo. Han abierto un debate crucial sobre la necesidad urgente de proteger a las niñas y las mujeres, de defender sus derechos fundamentales y de luchar contra las tradiciones opresivas que perpetúan la desigualdad y la injusticia. Han demostrado una vez más que la ficción puede ser una herramienta poderosa para generar cambio social y para promover una sociedad más justa y equitativa. Es cierto que ver estas series puede resultar difícil, que algunas escenas pueden ser perturbadoras y que la historia de los personajes puede llegar a doler profundamente. Pero creo firmemente que es importante enfrentarnos a estas historias, conocer la realidad de las bodas forzadas y reflexionar sobre lo que cada uno de nosotros puede hacer para contribuir a erradicar esta práctica cruel e inhumana. No podemos cerrar los ojos ante el sufrimiento de miles de niñas y mujeres que son privadas de su libertad y de su dignidad. En resumen, las series turcas que abordan el tema de las bodas forzadas nos ofrecen una mirada cruda y realista a una realidad que, lamentablemente, sigue existiendo en muchos rincones del mundo. Nos muestran el dolor, la desesperación y la incansable lucha de las víctimas, pero también nos ofrecen ejemplos inspiradores de resistencia, esperanza y empoderamiento. Nos invitan a reflexionar sobre la importancia fundamental de la libertad, la igualdad y el respeto a los derechos humanos y nos recuerdan que todos podemos hacer algo, por pequeño que sea, para contribuir a erradicar esta práctica abominable. Hemos hablado de Gulperi Kukuk-Helin, Sila y Fatmagulun Suku-Ne, todas ellas con tramas impactantes y actuaciones memorables que nos invitan a la reflexión y a la acción. Gracias por ver este vídeo. Espero sinceramente que les haya resultado interesante y que les haya hecho reflexionar sobre este importante tema. Me gustaría saber qué piensan ustedes sobre las bodas forzadas y si conocen alguna otra serie turca que aborde este tema. Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones. Me interesa mucho conocer su punto de vista y generar un debate constructivo sobre este tema tan delicado. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para mí y me anima a seguir creando contenido que les interese y que les aporte valor. Hasta la próxima. Sigamos aprendiendo y creciendo juntos. Luchemos juntos por un mundo más justo y equitativo para todos.